Betel, la gente que sigue a Jesús comparte con ustedes este día el sermón, el misterio de la iglesia. Predicación a cargo del hermano Jorge Esteves. Deseamos que sea de bendición para su vida espiritual. Bien, hermanos, el tema de la predicación del día de hoy está basado en el libro de Efesios. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Efesios, en el capítulo 3. ¿Sí? Donde dice él, Pablo nos hace una declaración ahí de que algo le ha sido revelado. Vamos a esperar a que tengan ahí a la mano su Biblia, porque es importante, venimos a predicar la palabra de Dios, es importante que leamos la palabra de Dios, que estemos en constante contacto con la palabra de Dios. ¿Sí? Efesios 3 dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Aquí Pablo nos está haciendo mención, hermano, de que a él le ha sido revelado un misterio. Debemos tener claro que un misterio es algo que había estado oculto, ¿sí? Pero que el día de hoy ya ha sido revelado. En este caso, en el versículo 3, nos indica que por revelación, Pablo nos dice que por revelación le fue declarado este misterio. Confirma en el versículo 5 lo que acabamos de comentar, que en otras generaciones, es decir, antes, no se había dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Sí? Algo había estado oculto en otras generaciones y hoy ya Dios lo ha revelado. Ahora, ¿cuál es ese misterio que le es revelado a Pablo? Lo podemos ver en el versículo 6, si analizamos el versículo 5 termina con 2 puntos y sigue el versículo 6 diciendo, vemos cuál es el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Sí? Aquí ya está tocando algo, Pablo, una palabra que son los gentiles. ¿Sí? Pablo está haciendo referencia a esos extranjeros de la ciudadanía de Israel, ¿sí? Ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza, ¿sí? En otras generaciones no fueron incluidos en la relación especial de Dios con Israel, pero ahora dice Pablo que ellos pueden venir a ser parte de la familia espiritual de Dios y herederos de las maravillosas promesas de Dios que ha hecho posible a través de Jesucristo.
hermano, aquí podemos ver claramente que hace referencia ¿a quién? A la iglesia. Los gentiles que han sido redimidos y hoy pueden ser copartícipes de esa promesa en Cristo Jesús. Vida eterna, salvación. ¿Sí? Desde el Antiguo Testamento podemos ver a la iglesia, pero ahí aparecía por tipos. Podemos ver el tipo de Adán, Eva, ¿sí? En Cantares aparece la Sulamita, ahí podemos ver esa parte de trato, de poesía, de la forma en cómo Dios se refiere a su iglesia, ¿sí? En tanta poesía que declara ahí en Cantares hacia la Sulamita. ¡Cuánto amor! ¿Sí? Te invito a que lo leas. Cuánto amor desprende en cada palabra para la Sulamita. Otro tipo en el Antiguo Testamento de la iglesia que muestra una forma también bien especial y hermosa de trato es de Booz con Ruth. ¿Sí? Como Booz desde el inicio la cuida, la procura, la ayuda y con respeto espera los tiempos que marca la ley para poder ¿qué? Redimir a Ruth. ¿Sí? Este misterio de la iglesia como un cuerpo en Cristo se ilustra, hermano, por medio de una relación matrimonial. Es decir, la relación de Cristo con su iglesia la podemos ver ilustrada mediante un matrimonio, como la relación de un matrimonio. Ahí en Efesios 5:22, más adelantito, me voy a adelantar un poquito, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, marido, la mujer, así como hace referencia a la similitud, Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también la similitud, las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esa relación de Cristo con la iglesia, hermano, la podemos ver ahí ilustrada mediante esta relación de un matrimonio. Lo veíamos hace ratito en las alabanzas, también en Apocalipsis hace alusión hace mención de unas bodas del Cordero. Cuando Jesucristo venga por su iglesia y estén juntos para siempre, se llevará a cabo esas bodas del Cordero. Por eso es que hoy decimos que la iglesia es la novia de Cristo, aunque como tal no viene en la Biblia esa palabra de que sea su novia, pero sí habla de una desposada que la está esperando. Podemos deducir que es la novia de Cristo al día de hoy. ¿Sí? Ahora, ya hemos visto, hermanos, durante las predicaciones pasadas, que en este libro de Efesios, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Acabamos de ver que es su novia. Pero aquí, hermano, un punto que quiero que veamos el día de hoy es cómo está formada esta iglesia. ¿Sí? Actualmente hay varios conceptos, hay varias definiciones o ideas erróneas acerca de lo que es la iglesia. Y es por eso que muchas veces algunos hermanos no tenemos claro este verdadero concepto. Como acabamos de ver, es el cuerpo, es su novia de Cristo. Pero en ocasiones, al hablar de la iglesia, pareciera ser que es algo que es ajeno a mí, que es ajeno a ti. ¿A dónde vas? Voy a la iglesia, como si la iglesia solo fuera estas cuatro paredes, ¿sí? Y yo soy independiente a esa iglesia porque yo físicamente estoy en otro lado, ¿sí? Ese es un concepto erróneo, ¿sí? En algunos casos los cristianos ya no le llaman ni siquiera iglesia. Hoy en día ya son comunidades cristianas, asociaciones cristianas, congregaciones cristianas, dejando de lado la iglesia, que ahorita vamos a ver algo, qué tan importante, qué tan trascendental es para el Señor esto que estamos hablando, que es
la iglesia? Se ha convertido, hermanos, o la hemos convertido en muchas ocasiones como un club social, como un club al cual puedo acudir los domingos, voy, socializo, vengo a que me den, ¿sí? Vengo a recibir, vengo a ver, inclusive en algunos casos, a ver qué cosa personal puedo hacer, qué puedo vender, a hacer presente mi estatus social, mi estatus cultural, económico, como si eso fuera un requisito para ser parte del cuerpo de Dios. ¿Sí? La iglesia, hermano, no es simplemente un grupo de personas con las mismas doctrinas o que tienen las mismas ideas y preferencias. ¿Sí? Hacemos grupos aquí dentro de la iglesia acorde a nuestros intereses, acorde a nuestras ideas, porque si no compartes lo que yo pienso, me deslindo de ti, me hago a un lado, inclusive en alguno de los casos ni siquiera te saludo o me saludas, hermano. ¿Por qué? Porque no piensas, porque no crees las cosas como yo. Tampoco, hermano, déjame decirte que la iglesia es un departamento, o pareciera ser que es un departamento de oficialía de partes, donde puedo venir a dejar mis peticiones, mis quejas, mis necesidades, porque acá en la iglesia, hermano, déjame te digo que abundamos los sabios. Todos sabemos de todo aquí. Todos vemos los errores de los demás. No, es que si hicieran esto así, otra cosa sería. Deberían hacerlo así, ¿sí? Fíjate que en otras iglesias lo hacen así. No, allá sí, la alabanza, hermano, allá está bien la alabanza, ¿sí? Venimos a murmurar, hermano, y eso tampoco es la iglesia. Inclusive, fíjate, más allá, con tristeza te puedo decir que venimos a escuchar la prédica, pero también venimos a estar atentos a ver qué dice, en qué se equivoca, qué es lo que dice mal, y no estar atento al mensaje de Dios. Y lejos de eso, peor aún, hermano, lo publicamos en las redes sociales, evidenciamos el error de un hermano. Gracias a Dios, hermano, yo me equivoco, sí, soy humano, y Dios me permite a través de eso entender que solo Él es perfecto, que solo Él no se equivoca, ¿sí? A mí, por gracia, porque no merezco nada, me permite estar aquí. Otro punto preocupante, hermano, que se desprende de esta parte de que no tenemos claro ese concepto, esa definición que Dios dice de la iglesia, es que si no tengo claro el concepto de Dios, de lo que es, lo que significa para Él y para qué la creó, para qué la fundó, difícilmente tendré claro el propósito de la misma. ¿Y sabes qué? Difícilmente tendré claro cuál es mi función dentro de este cuerpo. ¿Sí? Hoy en día andan en las empresas, vas y te identifican, te ponen la misión, visión de una empresa. ¿Para que qué? Para que te puedas identificar con esa empresa y sepas hacia dónde va encaminada y te unas en una sinergia para trabajar en ese sentido. Aquí debe de preocuparnos igualmente, hermano. Debe de preocuparnos quiénes somos la iglesia. Debe de preocuparnos cuál es el propósito de Dios en la iglesia, con la iglesia. ¿Sí? ¿Para qué? Para que así yo pueda descubrir cuál es mi función aquí en la iglesia. Otro riesgo, hermano, más allá de esto, puede ser, aclaro, puede ser, es un riesgo que si no nos ha quedado claro que la iglesia somos esos gentiles que hoy por gracia hemos sido redimidos a través de Jesucristo, si no tengo claro eso, hermano, pudiera ser, o me pudiera yo empezar a preguntar si soy salvo. Si no nos ha quedado claro que los que estamos aquí somos salvos, pudiera haber ese riesgo. Pregúntate, hermano, ¿en verdad
pertenezco, soy miembro de esta iglesia. Le preguntaba yo a una de las niñas, que gracias a Dios se van a bautizar más al ratito, le decía, oye, ¿tú eres cristiana? Me dice, sí. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque vengo a la iglesia. Eso no es el ser cristiano, hermano. El que vengamos, el que asistamos, no garantiza que yo sea salvo. ¿Sí? Empecemos por ver, amado hermano, en esta mañana, la importancia de la iglesia, la importancia que la iglesia tiene para Cristo. ¿Por qué quiero hacer mención de esto? Porque a veces tomamos muy a la ligera el mencionar o el hablar de la iglesia. Inclusive criticamos, no, oye, ¿tú en qué iglesia estás acá? No, sí, no, en mi iglesia no hacemos eso. Ok. Fíjate que precisamente en la lectura bíblica, ahí en Mateo 16, la leímos hace un ratito, habla de que a Pedro le fue revelado que Jesús era Cristo, el Hijo del Dios viviente. El mismo Jesucristo le dice, no te lo ha revelado carne, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Y pareciera ser que ahí es algo importante, sí, es algo muy importante, pero pudiera ser que el Señor pudiera continuar hablando de Él y no lo hace. ¿Qué es lo que Él hace enseguida? Le dice, sí, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es la primera vez que se menciona la palabra iglesia. ¿Sí? Lo hace el Señor junto con una revelación que Dios le hace a Pedro de que Él es el Cristo. Y lejos de seguir hablando de Él, ¿qué le dice? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, yo soy el fundamento, yo soy los cimientos, yo soy la base, le dice el Señor a Pedro. Obviamente estamos en los evangelios, estamos en estos libros de transición. El Señor habla a futuro, edificaré, porque hay que recordar que la iglesia llega hasta el día del Pentecostés. Aquí el Señor todavía estaba con vida y andaba en su ministerio. En otro capítulo, hermano, en 1 Corintios 1:2, es una salutación que le hace Pablo a esta iglesia de Corintio y le dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser sus santos. ¿Sí? Pablo hace mención de a quién pertenece la iglesia. Ahí deja en claro, le da un sentido ya de pertenencia. Esto es para que lo tengamos en claro y cada vez que nos refiramos a la iglesia, hermano, sepas de quién es, de quién estás hablando. ¿Qué dice aquí? A la iglesia de Dios. Posteriormente hace las afirmaciones, las confirmaciones de que somos los llamados a ser santos, los santificados en Cristo. Insisto, no podemos ver, aquí a la luz de este pasaje, no podemos tratar por separado al cristiano y a la iglesia, al santo y a la iglesia por separado, no. Es uno mismo, es un solo cuerpo. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Otro punto, hermano, que también nos muestra la importancia para el Señor Jesucristo es que Él es el Salvador de este cuerpo. Ahí mismo en Efesios 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Sí? Uno, es su Salvador. Él se entregó a sí mismo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Llevamos dos, es su Salvador. Él se entregó a sí mismo por ella. El Señor ganó a la iglesia, Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Es su Salvador, Él se entregó a sí mismo por ella y Él ganó con su propia sangre a la iglesia.
A través, cuando formamos parte ya del cuerpo de Cristo, estamos reconciliados con Dios. Por eso te hacía yo la mención hace un momento de cuestionarnos si en verdad somos salvos, si en verdad estamos reconciliados con Dios a través de Cristo Jesús. Es el Salvador, se entregó a sí mismo por ella, ganó a la iglesia con su sangre y nos reconcilia como iglesia con el Señor. Él da salvación a la iglesia. En 2 de Timoteo 2:10 podemos ver, dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, está hablando de la iglesia, de los santos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Otro punto bien importante, hermano, es que la iglesia es la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios, hermano. 1 de Timoteo 3:15, Pablo le está hablando a Timoteo, le dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Después Pablo dice que es la iglesia del Dios viviente. Y después le anuncia columna y baluarte de la verdad. La verdad, ¿quién es la verdad? Cristo, columna y baluarte de Cristo. La iglesia, hermano, es la casa de Dios. Es su Salvador, se entregó a sí mismo por ella, ganó a la iglesia con su sangre, nos reconcilia con Dios, Él da salvación a la iglesia, es la casa de Dios. Y por último, hermano, en este sentido, es la familia de Dios. Sabemos que actualmente, que siempre ha existido dos familias, la del enemigo, la de Satanás y la de Dios. En el momento que tú y yo pasamos a formar parte de este cuerpo de Cristo, pasamos a formar parte de la familia de Dios. Eso lo podemos ver ahí mismo en Efesios 2:19, en un contexto de la reconciliación a través de la cruz. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermano, podemos ver aquí con estos versículos, y hay muchos más. El predicar de la iglesia, hermano, es algo extenso. Por eso voy un poquito rápido, porque quiero abarcar la mayor parte de las cosas que Dios ha puesto en mi corazón para compartirte el día de hoy. Su Salvador se entregó a sí mismo por ella, ganó a la iglesia, la reconcilia, Él da salvación a la iglesia, es la casa de Dios, es la familia de Dios. ¿Será importante o no será importante para Dios la iglesia? Claro que es importante la iglesia. Dentro de ese plan eterno de Dios, ¿sí?, la iglesia es su estrategia, mi hermano. La iglesia es su estrategia, ¿para qué? Para alcanzar al mundo. ¿Sí? Como lo vimos en la lectura de Efesios 3, la iglesia tiene un propósito eterno. ¿Sí? Debemos de tener en claro esos propósitos, esas funciones de la iglesia: albergar la vida de Cristo, testificar de Cristo, anunciar el evangelio, predicar el arrepentimiento. ¿Sí? Por eso no vemos visitas los domingos, hermano. Si no tenemos claro qué es la iglesia, quiénes somos la iglesia, insisto, no vamos a tener claro cuál es el propósito, y no voy a tener claro cuál es el propósito de Dios para mí aquí en esta su iglesia, en este su cuerpo. ¿Para qué me ha puesto? ¿Para qué debo trabajar? ¿Qué debo hacer? Estamos hablando de un plan eterno, de un plan de Dios grandísimo, incomprensible para mí, ¿sí? Y me resulta difícil pensar que el Señor nos haya llamado para venir cada domingo y sentarnos, hermano, a escuchar lo que el predicador dice. Yo no creo que eso sea el plan de Dios. Dios está llamado a formar parte de su ejército espiritual. Y en un ejército habemos soldados. ¿Y los soldados qué están? ¿Qué deben de hacer? ¿Estar prestos a qué? A luchar, a pelear. Es su trabajo, es su función dentro de ese cuerpo.
¿Sí? Yo te invito, hermano, que platiques con el Señor, leas la palabra de Dios, leas tu Biblia y le pidas que te indique cuál es esa función dentro de su cuerpo. Eres parte de Cristo, lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Sí? Le insisto, por eso no vemos las visitas acá cada domingo, porque no me queda claro que a través de la iglesia el Señor alcanzará al mundo. Como no me queda claro, pues ¿qué pasa? Sé que hay hermanos que platican mucho del amor de Dios, que es cierto, por eso existe la iglesia, de las promesas de Dios, es cierto, pero solo de eso predican. Yo luego escucho hermanos que dicen, ay, no, es que esta hermana habla, ay, así como que, ay, me hace sentir bien bonito. Yo digo, Señor, a mí no me dejes predicar y que predique bonito, a mí déjame predicar tu palabra, lo que dice tu palabra, lo que tú dices a través de tu palabra. Por eso es que ahora difícilmente nos puede entrar el que Dios nos ha llamado, pero para trabajar, hermano. Si Dios te llamó fue para trabajar en su plan. Insisto, no que te necesite ni que me necesite, ¿eh? El plan de Dios sigue. Aquí la cuestión es qué tan sujeto, dependiente y obediente somos de Dios. ¿Ok? Al predicar, hermano, ¿qué predicamos actualmente como iglesia? Si vemos que Dios pone en nuestro camino a una persona y al platicar con ella detectamos que tiene problemas, ¿qué es lo primero que le decimos? Cristo te va a ayudar. ¿Sí? Ven a mi iglesia. Predicamos la iglesia en ocasiones. Predicamos a Betel. Hermano, la iglesia nos salva. Betel nos salva. Cristo salva a la iglesia. Cristo salva a la gente. No la iglesia, no aquí, no estos muros, no. Tú debes de predicar a Cristo como Salvador de sus vidas. Debes de predicar el Evangelio. Predicamos felicidad, predicamos prosperidad. Hace poco me pasaron un alistamiento que hicieron a principio de año de proclamación. Y aparecieron 42 nombres de 42 hermanos alistados para proclamación. Había unos rubros que eran misiones, centros de predicación, hospitales y obra personal. Solo 9 hermanos de esos 40 y tantos se alistaron dentro de lo que fue misiones, hospitales y centros de predicación, incluso repitieron. Y todos los demás hermanos en obra personal. ¿Por qué? No, hermano, yo sí predico, porque ha de ser lo que estás pensando. Yo sí predico, pero yo lo hago aparte, ¿no? Yo lo hago por acá. A ver, hermano, Jesucristo llamó a 12, los discipuló y no los mandó solos, los mandó de 2 en 2. Después juntó a otros 70 y tampoco los mandó solos, los mandó de 2 en 2. Dios nos ha puesto en su cuerpo, Dios nos ha puesto en la iglesia para trabajar con y en la iglesia, en esta iglesia. Si Dios te ha puesto aquí es porque debes de trabajar ¿dónde? Aquí. ¿Con quién? Con nosotros, los que estamos aquí. Ahí en Lucas 5:1 me queda muy claro cómo dice que la multitud se agolpaba alrededor de Jesús. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Hermano, si tú estás pensando que no predicas porque no sabes, aquí está muy claro en Lucas 5:1 qué es lo que debes hacer. Jesús predicaba, ¿qué predicaba? La palabra de Dios. Ahí está el punto. ¿Por qué a veces no predico la palabra de Dios?
Pues porque a veces ni siquiera la conozco, hermano, pues ni siquiera la leo, y si la leo de corrido, y si la leo, pues es para saber más, para que cuando llegue una clase, una reunión, y haya alguna duda, yo levante la mano como si yo fuera el erudito y diga, no, es que eso es esto. Hermanos, la Escritura dice que se discierne con el Espíritu. ¿Sí? Tú podrás y yo podré saber mucho de Biblia, pero vivir lo que dice la Biblia, difícilmente, hermano. Hablo por mí. ¿Sí? Le pido al Señor, yo sé poco de Biblia, Señor, pero eso poco que tú me has permitido saber, permíteme vivirlo. No quiero saber todo aún, porque lo debo de saber. No quiero saber todo y vivir poco o vivir nada. Yo quiero que conforme a lo que tú me permites saber, Dios, pueda yo vivir. Y de esa forma es una forma también de predicar, de dar testimonio a la gente que no conoce del Señor. Dios, hermanos, no bendice nuestro trabajo, nuestras obras fuera de la iglesia. Dios bendice dentro de la iglesia. Ha habido ciertos movimientos en Estados Unidos, los Promise Keeper, Graham, que han intentado hacer esas campañas evangelísticas de una forma independiente y momentáneamente, con un derroche de recursos, con una movilización de recurso humano enorme, tienen resultados aparentes, pero hoy en día se han dado cuenta que no es cierto, que los resultados no son como ellos lo esperaban. ¿Por qué? Porque lo han hecho fuera de la iglesia. Dios va a bendecir, hermano, cuando trabajamos dentro de su iglesia. Dios es un Dios de orden. Dios quiere que estemos sujetos aquí. Yo cada vez y le pido perdón a Dios porque esto es algo que Él me enseñó. Hubo un momento en que también yo, hermano, pareciera ser que muchas cosas no estaban acorde con mi forma de ser o de pensar, pero ahí fue donde entendí que Dios no me trajo aquí para que las cosas se hicieran como yo quiero, para que las cosas se hicieran como yo digo, sino como Él dice. ¿Sí? Ahí me puso esa parte de que, a ver, ¿por qué no trabajas? ¿Por qué no colaboras? ¿Por qué no te integras? Y ¿sabes qué, hermano? Había un poco de rebeldía en mí. Y me puse a temblar cuando me pongo a leer por qué Dios destituyó a Satanás. Porque se rebeló contra él, por rebelde. Ahí fue donde me puse a temblar, hermano, y dije, no, Señor, un hijo tuyo, un miembro de tu cuerpo, un miembro de tu iglesia, no puede, no debe, más bien ser rebelde. ¿Sí? Insisto, como somos muy sabios, hermanos, queremos hacer las cosas nosotros solos, organizar trabajos o actividades nosotros solos fuera de la iglesia. Eso sí, con hermanos, insisto, que simpatizan conmigo, que comulgan conmigo, que me hacen la segunda, ¿no? Pareciera ser ahí que me hacen la segunda. Oye, es que eso, sí, cierto, no, eso no. Vamos, pareciera ser grupos de resistencia por ahí, de repente veo, y hermano, pues eso no tiene nada que ver con la iglesia. ¿Sí? Cambiamos los días de trabajo en la obra del Señor, acomodo el trabajo en la obra del Señor a mi agenda personal y a la agenda de mi trabajo, porque es más importante mi agenda de trabajo y mi agenda personal que predicar la palabra de Dios. Ahora que estamos yendo a los hospitales, hay un hermano, unos hermanos me comentan, es que mejor nos vamos a cambiar de día, y está bien, hermano, nos vamos a cambiar de día porque sentimos que hay más necesidad en este hospital que en este hospital. Hermano, la necesidad de Dios, de los hombres que no tienen a Dios, la necesidad de Dios es la misma aquí que en Tumbuctú. Esa necesidad de Dios, del hombre perdido, es la misma. Es la misma. Tiene necesidad de que Dios llegue a sus vidas, de que Cristo llegue a sus vidas. Pero insisto, a veces nos perdemos un poquito por ver esa parte. ¿Sí? Amado hermano, la iglesia es Cristo.
Te voy a invitar, aquí sí, vámonos a Hechos 22:7, por favor. Fíjate bien, la iglesia es Cristo. Hechos 22:7 es cuando el Señor llama a Saulo. ¿Sí? Ya lo tenemos. Dice entonces por ahí del versículo 7, dice, habla Saulo, dice, yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. En ese contexto, ¿qué era lo que hacía Pablo? Pablo perseguía a los cristianos, atacaba a los cristianos, apresaba a los cristianos. Hacía cosas en contra de aquellos que profesaban la fe en Cristo. Y aquí claramente, ¿qué es lo que le dice el Señor? Lo que le estás haciendo a esos que estás persiguiendo, ¿a quién se lo estás haciendo? A mí, le dice el Señor. Lo que le hagas a una persona de mi iglesia, a un miembro de mi iglesia, a un miembro de mi familia, me lo haces a mí, dice el Señor Jesús. Se lo están haciendo a Él mismo. Por eso en un principio, hermano, te dije, hay que tener cuidado y no tomar a la ligera cuando hablamos de la iglesia y de un miembro de la iglesia. Cuando yo leí esto, temblé, hermano. Temblé y le pedí perdón a Dios. ¿Sí? Es por esto, hermanos, que debemos de conducirnos con respeto nosotros mismos para con la iglesia y en la iglesia. Hablar los unos de los otros no es correcto, porque estás hablando mal del Señor mismo, o estoy hablando mal del Señor mismo. No puedo decir que amo a Cristo, pero hablo mal de sus santos. ¿Sí? Nos burlamos, me burlo de ellos. Hablamos de la iglesia, insisto, muy a la ligera. Esto solamente, hermano, muestra la ignorancia que tenemos en cuanto a la relación de Cristo con su iglesia. ¿Sí? Fíjate algo verdaderamente hermoso, es que esta iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo. Y Él ama más este cuerpo espiritual que su propio cuerpo físico. Porque Él dio su cuerpo físico para salvación de este cuerpo espiritual. ¿Sí? En ocasiones veo hermanos que me dicen, Dios, es que yo le pido a Dios que me hable, yo le pido a Dios que me dé mensaje. Aquí está, hermano. Dios está hablando. En toda su palabra habla. ¿Sí? Solo que a veces quiero que me responda, que me conteste ¿qué? Lo que yo quiero oír exactamente. ¿No? Pero bueno, entonces, hermano, basado en estos versículos, sí quiero compartirte esa parte de la importancia de la iglesia. La importancia, lo importante que somos tú y yo como miembros del cuerpo de Cristo para Cristo. ¿Sí? Esa trascendencia eterna, como dice en Efesios, que va a tener la iglesia. ¿Sí? Y ahora quiero invitarte a ti, hermano, que tal vez no te había quedado claro ese concepto de lo importante que es la iglesia para Cristo. Y si hoy en algo Dios te habló a través de su palabra y te queda claro que somos los redimidos del Señor, aquellos pecadores
que por gracia hoy podemos participar de esa promesa en Cristo Jesús. Yo te invito a que hoy, si no había sido así y tienes dudas de que tú puedas ser miembro, copartícipe de este cuerpo, pues hoy es el momento, hermano. Que no te preocupe lo que dirán, que no te preocupe el que te van a ver los hermanos. Eso no va a valer de nada cuando estemos delante del Señor. El Señor no va a decir, oye, es que te está viendo fulano, te está viendo sutano. No, hermano. La relación con Dios es personal. Así es que si tú, hermano, hoy quieres pasar a formar parte de ese cuerpo, pues yo te invito a que reconozcas en primer lugar que no era así y que hoy la gracia de Dios, por medio de su gracia, te tiende una vez más la mano y la oportunidad para que puedas hacerlo y formar parte de este grupo, ¿sí? De este cuerpo. Visitas no hay, no llegamos visitas, pero pues bueno, los que estamos aquí tenemos esta oportunidad de poder decir, Señor, quiero reconciliarme contigo, quiero formar parte de tu cuerpo, quiero formar parte de tu familia, quiero estar en tu casa, Señor. ¿Sí? Vamos a orar, hermano. Yo te invito a que cierres tus ojos y vamos a hacer una oración a nuestro Padre, ya con este contexto de lo importantes que somos para el Señor como iglesia. Bendito Dios, bendito Padre Celestial que estás en los cielos, en la tierra, en todo bendito y hermoso lugar, mi Dios, te damos gracias porque a través de tu palabra, Señor, podemos ver lo maravilloso, lo divino, lo importante que es para ti, Señor, tu iglesia. Te pedimos perdón, Señor, porque en ocasiones hemos tomado muy a la ligera y poco serio tu cuerpo. Inclusive, Señor, nos hemos llegado a sentir ajenos a tu cuerpo, a esta tu familia, Señor. Nos hemos llegado a sentir que no pertenecemos a. Pero mi Dios, hoy quiero declararte a ti que hoy quiero formar parte de este cuerpo. Debo arrepentirme, debo reconocer, Señor, que soy pecador. Debo arrepentirme de esos pecados y tener fe, Señor, en que tu sacrificio en la cruz perdona mis pecados y me reconcilia con Dios. Padre, hoy estoy cansado de ser yo mismo el que gobierne y el que domine mi vida. Hoy quiero rendirla a ti, Señor, y suplicarte en el nombre de Jesús me des salvación, Señor. Sé que es por fe, sé que es por gracia, no lo merezco, pero por ese regalo que tú hoy nos das, Señor, yo quiero y me refugio en esa tu promesa, la salvación, la vida eterna, como en Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, si tú ahorita hiciste esta oración, si tú hoy quieres dejar en claro o incluso confirmar que tú quieres pertenecer a este cuerpo, a esta iglesia, yo te voy a pedir que te pongas de pie, hermano. No te voy a decir que levantes tu mano, ponte de pie. Solo vamos a orar por ti. Solo vamos a orar para darle gracias a Dios porque ha puesto en tu mente y en tu corazón esa parte de sinceridad y de arrepentimiento. Se necesita valor, hermano. Se necesita valor para hacerlo. Dios te bendiga. Se necesita valor para poder decir, Señor, sí, reconozco que estaba mal, pero hoy quiero andar en tus caminos. Quiero andar por esa puerta estrecha y dejar de andar por esa puerta ancha que solo lleva a la perdición.
Si estás dudando, hermano, te digo algo, hazlo. Hazlo. Bien, vamos a orar por el hermano, por Luis. Bendito Dios, te damos gracias porque tú has tocado la mente, tú has tocado el corazón de nuestro hermano Luis. Señor, tú conoces lo que él trae, lo que trae en su mente, en su corazón. Y pues te suplicamos, Señor, que tú le des la oportunidad de tener un encuentro personal con tu Hijo Jesucristo. Que él, consciente de que es pecador y que está alejado de ti, se arrepienta de sus pecados y por fe, Señor, en ti alcance él esa vida eterna que tú nos has prometido a nosotros, tu iglesia. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les